Y vamos a leer todos juntos la palabra de Dios para que Dios en este tiempo empiece algo nuevo en nosotros. Amén. ¿Lo tienen? Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció e hizo escarnios. ¿Me van a ayudar a leer o quieren que lea yo solo? Si quieren que yo lea solo, se sientan. Si me van a ayudar a leer, fuerte. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo. Pero aconteció que oyendo Sanbalat a Tobías que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Pero sucedió que cuando nos decían hasta 10 veces, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, y detrás de ellos los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí.
Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, pero nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con vosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajaremos en la obra. Y la mitad de ellos tenía lanzas. También dije entonces al pueblo, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia. Gracias, Señor. Gracias por este momento tan especial. Porque leer la palabra unidos y poniéndonos de acuerdo trae consecuencias tremendas en el mundo espiritual. Padre, que este es un tiempo donde podamos entender el poder del acuerdo, el poder de la unidad. Y si nosotros no estamos unidos para leer la palabra, para interpretar la palabra, para ponernos de acuerdo a lo que la palabra nos indica, nuestras fuerzas serán disminuidas. Pero cuando juntos declaramos la palabra de Dios y adoramos tan hermoso como se adoró esta mañana, yo estoy convencido que nada podrá detenernos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, tomen asiento. Miren, no hay nada más hermoso que estar unidos y juntos. Así como lo estamos en la adoración, así también en la palabra. Para nosotros, ojalá podamos tomar una dimensión, porque nosotros somos ciudadanos de la tierra, pero somos ciudadanos celestiales. Debemos entender que nosotros nos movemos en dos dimensiones, en una natural y en una espiritual, y que nunca podremos obtener las victorias que Dios planeó para nosotros si no aprendemos a movernos en estas dos dimensiones. Quiero contarles este capítulo 4 porque quiero que la mayoría de los que escuche esta palabra puedan entender el tiempo profético que estamos viviendo como iglesia, como ministerio. Y espero que al compartir esto, el Espíritu Santo abra vuestros oídos espirituales y abra su entendimiento para poder comprender los tiempos proféticos que Dios nos está haciendo vivir. En los 3 primeros capítulos que hemos visto, empezamos por el capítulo 1, ¿se acuerdan? Vemos a Nehemías, un hombre de oración. Era un hombre que tenía intimidad con Dios, porque Dios, para sus grandes planes, para sus grandes propósitos, Dios busca gente que tenga intimidad con Él y que quiera cada día tener intimidad con Él. No sé si me está entendiendo. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia, hay mucha gente que viene a la barca, hay mucha gente que ora, hay mucha gente que adora a Dios, que estudia la palabra, pero no tiene intimidad con Dios. O sea que todo eso si haces vos, pero no tienes intimidad con Dios, es como que no te cuenta para las grandes cosas que Dios tiene preparado. Es como que no se te activan las respuestas de tus oraciones. Entonces debemos entender que intimidad con Dios es mucho más que venir a la iglesia, es mucho más que ir a la barca, es mucho más que leer la palabra, adorar, orar y juntarte con los hermanos. Amén. Porque si creías que haciendo todo eso estabas bien, te digo, ni siquiera en el comienzo estás.
Eso es lo mínimo, eso es lo básico que tienes que hacer. Pero si vos quieres empezar a crecer como cristiano, como cristiana, como un hijo de Dios, entonces hay un desafío a la intimidad con Dios. Y yo quiero que veas cómo el favor de Dios se desata a través de un hombre llamado Nehemías, porque era un hombre que tenía intimidad con Dios. Y vamos a ver, y lo vas a ver en este pasaje, que la intimidad con Dios hace que te juegues por Dios en cosas locas, en cosas tremendas, en cosas que por ahí son inconcebibles para la mente humana. Por eso mucha gente en la iglesia por ahí no entiende los desafíos de Dios porque no tienen intimidad con Dios. Nehemías era un hombre de intimidad con Dios y eso lo convertía en una persona sensible al mover del Espíritu Santo. Y era un sensible a las cosas a las cuales Dios es sensible. Porque a veces hay gente de la iglesia que no es sensible a lo que Dios es sensible. Mire, hay un pasaje, una parábola contada por nuestro Señor Jesucristo, que hubo un hombre que descendía, ¿se acuerda? De Jerusalén a Jericó, fue asaltado, golpeado y dejado a un costado. Pasó el sacerdote y fue indiferente, no fue sensible al dolor, a lo que estaba viviendo. Pasaron los salmistas, los adoradores, y tampoco fueron sensibles a lo que estaba viviendo. Entonces, tuvo que venir un samaritano que tenía un corazón sensible. Por eso tenemos que entender que nosotros, hoy más que nunca, tenemos que ser una iglesia sensible a lo que es sensible para el corazón de Dios. Y hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente ultrajada, golpeada en la vida. Los muros de la ciudad están caídos. El diablo y sus demonios entran como quieren y hacen lo que quieren con nuestra sociedad, con nuestras familias, con nuestros jóvenes, con la política, con la economía, con la educación, con todo. Se están haciendo un festín. Y la iglesia sigue jugando a la iglesia. Y de pronto tenemos que ser esa iglesia que Dios llama en estos tiempos a reconstruir las murallas de la ciudad. Dios no va a llamar a otra gente que no sea de su iglesia. No va a llamar a gente que no tenga sensibilidad producto de una intimidad con Dios. Y esa sensibilidad y esa intimidad hace que tengas un discernimiento especial sobre las personas y sobre las situaciones. La situación de Jerusalén en esa época era muy preocupante, ya que la muralla que protegía de sus enemigos fue destruida. Entonces los enemigos entraban, violaban a sus mujeres, les robaban lo que querían, hacían esclavos a sus hijos. Miren, la sensación de inseguridad era constante. A mí me robaron el sábado pasado y la verdad, yo ya venía de 2 robos anteriores y pensando que yendo a un barrio privado iba a estar un poco más seguro, pero ¿saben qué? La sensación de inseguridad que me vino con 2 guardias caminando, 2 policías caminando por dentro del barrio, con porteros que no te dejan entrar a nadie, con cámaras de seguridad. Me di cuenta esa sensación de inseguridad. Ahora imagínate, ellos no tenían guardias, no tenían cámaras, y no tenían murallas, y no tenían nada. ¿Cómo habrá sido la sensación de inseguridad que vivían esas familias en Jerusalén? Ahora, Nehemías fue comisionado por Dios para reconstruir esa muralla. Porque esa muralla le iba a volver a dar seguridad y confianza a todo el pueblo de Dios que todavía vivía en Jerusalén. Te hago una pregunta. ¿Qué fuiste llamado a reconstruir? Sos una iglesia de Dios. Y Dios llama a su iglesia a reconstruir. ¿A qué te llamó a vos? ¿A qué nos llamó a nosotros? A Nehemías lo llamó a reconstruir las murallas de la ciudad.
Y quiero, antes de seguir, hablarte de una ley. Usted sabe que la ley de principios se cumplen o se cumplen. Esta no es una ley bíblica, es una de las 3 leyes de Newton. Esta ley de Newton, la tercera, la que te quiero hablar hoy, es toda acción provoca una reacción. Toda acción provoca una reacción. O sea que toda acción que hagamos provoca consecuencias en el mundo natural y en el mundo espiritual. Toda cosa que hagamos provoca una reacción en el mundo natural y en el mundo espiritual. Nehemías y el pueblo de Dios se ponen en acción para hacer lo que Dios les había mandado hacer. Como nosotros, que estamos en un tiempo donde nos hemos puesto manos a la obra para Ciudad de Paz. Nos pusimos en acción. Nehemías se puso en acción para restaurar el muro de Jerusalén. Y esto que va a provocar, como lo leímos en este capítulo 4, una reacción de sus enemigos. Siempre que vos te acciones a hacer algo para Dios, siempre espera una reacción de tus enemigos. Mire, el pueblo de Dios había pasado 13 años con los muros destruidos antes de empezar la obra. 13 años con una sensación de inseguridad, de desprotección, llenos de miedos de lo que sus enemigos podían hacer con ellos. Una muralla que originalmente llevó 49 años hacerla, vamos a ver que Nehemías la va a reconstruir en 52 días, pese a la oposición y al desánimo. Entonces, esto es lo importante de este mensaje. Continuar la obra pese al ataque del enemigo que sí o sí va a existir, pese a la oposición y pese al desánimo que a veces va a tener la gente que nos sigue. Porque hay muchos que se van a desanimar. No te olvides que solo gente que viene a la iglesia, que va a las barcas, que lee la Biblia, que adora, que ofrenda, que diezma, pero no tiene intimidad con Dios. Y el que no tiene intimidad con Dios normalmente se desanima. En el capítulo 2, vemos que después de recorrer el lugar, Nehemías, vamos a ver, hay 2 versículos, si me lo pones al versículo 17 y al 18. Vamos a ver la motivación de Nehemías. Y Nehemías le dice, vosotros veis el mal en que estamos. Miren la situación dura que estamos. Jerusalén está desierta, las puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén para que ya no seamos más oprobios de nuestros enemigos. Versículo 18. Entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Y sabe qué dijo? Él los motivó, los animó, y entonces dijeron, levantémonos, edifiquemos, y así esforzaron su mano para la obra. Amén. Entonces, vemos aquí que Nehemías los motiva a reconstruir el muro, y se ponen manos a la obra. Unieron su acción a la palabra que tenían. Unieron su acción al pensamiento, qué bueno sería volver a estar con las murallas seguras. Se pusieron en acción. Y en el capítulo 3 de Nehemías van a empezar la obra. Van a empezar la obra. Ahora, en el capítulo 4 van a experimentar la reacción del enemigo a los pasos de fe que hicieron. Porque para reconstruir algo necesitas tener fe. Y es una fe que necesita que vaya creciendo en la intimidad con Dios. Mire, a veces parece que soy duro, pero trato de que la gente entienda. Porque hay gente que viene a la iglesia, viene a las barcas, y yo veo que hace un montón de cosas hermosas, pero no tienen intimidad con Dios.
Y al paso del tiempo, cuando las cosas no salen como esperaban, saben que dice, ay pastor, ya no tengo fuerza para pelear, ya no sé si sigo creyendo, ayúdeme a orar, ya no sé, pasa el tiempo y no pasa nada de lo que le pido. Gente que se desanima y pierde su fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero qué bueno es oír la palabra de Dios en intimidad con Dios. Y ahora estás escuchando la palabra de Dios, la has leído la palabra de Dios, te la estoy interpretando, y esto tiene que causar una revolución para activar tu fe, para que vos puedas tener esa intimidad que te va a dar la fuerza, las estrategias para empezar la obra. Y sobre todo, ¿por qué necesitas esa fe que viene de la intimidad? Porque siempre viene el contraataque del enemigo. Porque a toda acción viene una reacción. A toda acción viene una reacción. Entonces, ellos van a experimentar la reacción del enemigo a los pasos de fe que dieron, porque se convirtieron en una amenaza para lo que el enemigo quiere hacer. Sanbalat y Tobías empiezan a tirar dardos agresivos. ¿Se acuerdan de qué eran los dardos? De burla, de crítica y de menosprecio. Es un bombardeo ¿a dónde? A la mente y al corazón de los judíos, a los pensamientos y a los sentimientos de los judíos, convirtiendo la mente y el alma en un campo de batalla. Y vamos a ver gente que está peleando, será de Dios, lo podré hacer, ahora que empecé voy a terminar, puse este negocio, pero no vendo nada, era de Dios que lo ponga, no era de Dios, emociones, sentimientos. Hay un campo de batalla donde dos enemigos, dos pensamientos, dos emociones están batallando dentro tuyo. Entonces vamos a ver, entre los versículos 1 y 3, ellos van a cuestionar la capacidad del pueblo de Dios. ¿Sabe qué dice? ¿Qué van a hacer estos débiles judíos? Estos no tienen fuerza para hacerlo. El primer dardo es cuestionar su habilidad. No son capaces. El segundo dardo que le van a tirar, cuestionan su fe y a su Dios. Y estos creen que haciendo unos cuantos sacrificios a su Dios, Dios los va a apoyar y le va a responder. ¿Que acaso nuestros Dios no son mayores? Cuestionan los recursos. Miren esto, cuestionan los recursos. ¿Acaso estos judíos piensan hacer algo con este montón de piedras quemadas? Cuestionan el trabajo que han hecho. Esta muralla es tan frágil que si viene una zorrita y pasa por ella, la va a voltear. Mire, estos 4 dardos y estos 4 cuestionamientos, usted lo va a vivir aquí en la iglesia. Cuando nosotros nos enfoquemos en los procesos y en los proyectos de Dios, ¿y con qué recursos lo van a hacer? ¿Y si son poquitos? Van a terminar a tiempo. Van a empezar a cuestionar, a sembrar duda, miedo, a que pierdan la esperanza y se desanimen. Estos dardos del enemigo lo que estaban buscando era provocar el desánimo. ¿En quién? En Nehemías y en el pueblo, a través de la duda, la burla, la crítica. Esto es un ataque a la mente y a las emociones para causar desánimo. El enemigo quería que Nehemías fijara sus ojos en la debilidad del pueblo y en los pocos recursos para que dejara de mirar a Dios, los propósitos de Dios y los recursos de Dios. Siempre que nos pongamos a hacer los planes de Dios, va a haber gente que va a querer enfocarte en un panorama negativo y desalentador. Los versículos 4 y 5. Aquí estos versículos 4 y 5 que hemos leído al principio, a mí me encanta, porque lo que hace Nehemías es ir a buscar la presencia de Dios.
A veces nosotros salimos a buscar quién nos presta plata, a ver si conocemos a alguien que nos pueda dar una mano. Pero él sabe qué hizo antes de todo eso, porque era un hombre que tenía intimidad con Dios, fue a buscar a Dios. Fue a buscar a Dios. Y a mí lo que me encanta, si lo pones ahí en pantalla, que cuando los versículos 4 y 5, esta oración de Nehemías, ¿cómo explicárselo? Le habló la verdad de lo que sentía. Estoy enojado, estoy molesto, los quiero matar. Pero ¿sabes qué? Señor, los pongo en tu mano. Así que no lo cobras su iniquidad. No cubras lo mal que están haciendo a nosotros porque hemos empezado a hacer tu obra. Se metía en oración porque él como líder, Nehemías no podía verse afectado por la crítica, la burla, las amenazas y el desánimo. Porque él tenía que estar bien. El líder tenía que estar bien y él tenía que motivar al pueblo a terminar la obra que habían empezado. Porque el diablo siempre quiere que dejes las cosas por la mitad. Cuando vos sos un mediocre, es porque el diablo tiene control de tu vida. Mediocre es aquella persona que empieza algo y no la termina. Empieza unos estudios y lo deja por la mitad. Empieza un arreglo y lo deja sin terminar. Empieza algo y no lo termina. Lo que más me gusta de Nehemías es que fue sincero con Dios en lo que sentía a causa de este contraataque. Porque yo creo que a nadie le gusta que hablen mal de uno, que lo ofendan, que se burlen y que te amenacen. ¿Cómo te sentirías cuando te hacen esto? No vas a ir a orar, Señor, pongo la otra mejilla. Mentira. Mentira. Lo bueno es que aprendas a desahogarte en la presencia de Dios, de las cosas que estás sintiendo por dentro. No escondió su enojo. No escondió sus emociones, se desahogó delante de Dios y en la presencia de Dios salió renovado, salió con nuevo ánimo, con nuevas fuerzas para terminar la obra y con una estrategia para terminar la obra y hacerle frente al enemigo. Porque en la intimidad vos recibes las estrategias. Ahora, te hago una pregunta. Cuando te critican, cuando se burlan de vos, cuando te menosprecian, cuando te amenazan, ¿cómo reaccionas? ¿Se acuerdan que hablamos de las reacciones hace 2 viernes? ¿Cómo reaccionas ante la burla? Ante la amenaza, ante la crítica. Nosotros somos seres tripartitos. Hay gente que reacciona en la carne. ¿Qué? Te pegan en una mejilla y le das una trompada. ¿Usted reacciona en la carne? Hay otra gente que reacciona almáticamente. ¿Entiende qué es cuando tienes las emociones? Responde. ¿Sabe cómo responde con el alma? Sobre todo cuando una persona responde con la carne, es inmadura. Y cuando responde con el alma, también es inmadura. ¿Cómo se responde con el alma? A ver, cuando andas buscando a quién contarle lo que te pasó y le cuentas tu versión. Cuando publicas en Facebook y en Instagram lo que te pasó para que la gente se entera y le pones ahí como haciéndote el mártir para que te pongan un like. Ay, ¿qué te pasó? Todo esto demostraría inmadurez y que hay áreas de nuestra alma que deben ser sanadas. Ahora, ¿cómo responde un hijo de Dios maduro? En el espíritu. ¿Cómo respondió Nehemías? En el espíritu. ¿Estaba enojado? ¿Quería reaccionar en la carne? Sí. ¿Quería reaccionar almáticamente? Sí. Pero decidió. Diga conmigo. Decidió reaccionar en el espíritu. Porque esa es una decisión. Vos decides cómo reaccionar. Ay, pastor, ¿quién no reaccionaría como yo?
ante una cosa como esta? Yo antes, ahora no sé. Ahora creo que no. No sé si me está entendiendo. La madurez habla que nosotros cada vez tengamos más reacciones en el espíritu. ¿Y cuál fue la reacción en el espíritu de Nehemías? Fue a Dios y se desahogó y le dijo, estoy enojado, pero bueno, lo pongo en tus manos, Señor, hacelo vos. A mí yo no me quiero desenfocar del propósito, del llamado, de la obra a la cual tú me llamaste. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es tu reacción ante un contraataque del enemigo? Nehemías entregó a sus enemigos a las manos de Dios. No se detuvo, siguió organizando el trabajo de la reconstrucción de la muralla. Porque si él se hubiera enfocado en la carne, o en el alma, o en las emociones dañadas, se hubiera desanimado. Porque el ánimo, en latín, ánimo significa alma, o alma en latín significa ánimo. Andas como ánima en pena, ¿no? Como el alma en pena. Y el ánimo también tiene que ver con tus fuerzas. Cuando estás animado tienes fuerzas, cuando estás desanimado el alma te anula las fuerzas interiores. Y sin las fuerzas interiores de nada te sirve tener fuerzas exteriores. Entonces el desánimo es sin fuerza, te rindes, no tienes fuerza para seguir adelante, no quieres seguir peleando, te falta la esperanza, te faltan los sueños, pierdes la ilusión hacia algo o hacia alguien. Una fe almática es cuando el alma sostiene la fe. Por eso te hablaba de qué tipo de creyente sos. La fe es la que debería darte ánimo, no tus sentimientos. Porque si vos vienes aquí y alguien te ofende, ay, me voy porque me siento mal, no es la iglesia, ay, mira, no me gusta el pastor como predica, no me gusta que levanten ofrenda, no me gusta esto, y te vas, porque vos estás manejado por tus emociones y no por tu fe. No, yo me quedo porque me siento bien, yo me quedo porque estoy de acuerdo. Entonces son tus emociones las que están sosteniendo tu fe, porque te sientes bien, pero ya no me siento bien, así que ya no vengo, ya no sigo. Tus emociones no pueden manejar tu fe. Tus emociones no pueden ser el termómetro de tu fe. Tu fe es la que debe manejar tu alma, debe manejar tu carne, tu espíritu, y es la que te da nuevas fuerzas. Ahora vemos que aquí empezaron a hacerle burla, a criticar y a decir cosas para desanimarlo. Te hago una pregunta. ¿Alguien te desanimó por algo que alguna vez te dijo? Alguien con una palabra, con una frase, o aunque sea de eso, mira, yo te voy a decir esto, pero no te enojes, te lo digo porque soy tu mejor amigo, y te mandan el dardo para desanimarte, para que vos pierdas las fuerzas. ¿Te desanimaste por algo que alguien te dijo? En la boca tenemos poder para animar, dar vida y fuerzas, o para desanimar, dar muerte, quitar las fuerzas. Una palabra. Por eso este es un ataque que quiero que entiendan. El ataque del capítulo 4 de Nehemías es con la boca. Y nunca se olvide la palabra profética que estamos en la década del Pey, y lo que nosotros hablemos, lo que nosotros declaremos es lo que va a llevarnos a la victoria o nos va a llevar a la derrota. En el versículo 6 vemos que el contraataque apareció cuando iban por la mitad. Cuando habían llegado a la mitad de la obra, hizo este ataque con palabras, con burlas, con crítica, que el pueblo perdiera el ánimo, o sea, se desanimara, que perdiera la fuerza para seguir peleando, para seguir construyendo, para seguir luchando por sus sueños.
Y ellos, en vez de ver todo lo que habían hecho, empezaron a ver lo que les faltaba hacer. ¿Qué ves? ¿El vaso medio lleno o ves el vaso medio vacío? Empezó en ellos, si lo puedes poner al versículo 10, un pensamiento de desánimo. Los acarreadores se habían debilitado. Uy, mirá, el escombro es mucho. No vamos a poder terminar. Mira todo el esfuerzo que hay que hacer. ¿De dónde vamos a sacar los recursos, la plata? Y encima somos siempre los mismos 5 o 6 gatos locos que trabajamos. Y el resto que hace, que no se involucra. Versículo 11. Entonces nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Lo que en definitiva lo que ellos querían era que la obra no continúe, bajo ningún punto de vista. Por eso el enemigo siempre quiere desanimarte para que no termine lo que empiezas. ¿Lo está entendiendo? Para que no reconstruyas tu familia, tu matrimonio, tu economía, tu salud. Siempre quiere dejarte ahí, medio sano y medio enfermo. O como decía el profeta el viernes, viviendo con lo justo. Aquí vemos el desánimo a causa de las amenazas de un ataque. Lo vamos a atacar. ¿Alguna vez te han desanimado por algo que te han dicho que te iba a pasar? Ya vas a ver lo que te va a pasar por lo que has hecho. ¿Alguna vez te han amenazado de esa manera y te han metido inseguridad, temor, incertidumbre? Uy, ya vas a ver cuando se entere fulano lo que te va a pasar. Y en el versículo 12 hay algo tremendo. Dice que los mismos judíos con sus dichos le causaban temor y desánimo. No era solo lo de afuera. A veces, ¿cómo explicártelo? Te hago la pregunta. ¿Alguna vez alguien de tu familia te ha causado desánimo? ¿Voy más profundo? ¿Alguna vez tu pareja te ha desanimado? Eran los mismos judíos, no necesitaban ni de Sanballat ni de Tobías, lo mismo, de tu casa. Pero ahora vamos a ver la estrategia que le da Dios a Nehemías. En la intimidad que tuvo en el versículo 4 y 5, va a salir Nehemías renovado de esa intimidad y con una estrategia. No era la estrategia para construir el muro, sino para seguir construyendo desde la mitad hasta terminarlo, para seguir una vez que se había desanimado el pueblo. Versículo 13, dice, lo juntó por familia. Entonces tuvo una estrategia familiar. Nehemías tenía una estrategia para organizar al pueblo y así continuar con la acción. Y en el versículo 14 le van a recordar, mira, yo voy a poner tu familia aquí. Vos construí el muro de frente de tu casa, porque yo voy a reconstruir el muro de frente de la mía. Si el muro de tu casa, donde vos vives con tu familia, no es reconstruido, a los que van a violar, a los que le van a robar, a los que le van a hacer de todo, es a vos porque la muralla de frente de tu casa no está reconstruida. Vamos a construir. Y se aceleraron para construir. No se olvide que en 52 días, terminaron la obra. ¿Por qué? ¿Qué motivación le tiene que haber dado? Y aquí estás viendo ese tipo de motivación. Les recordó el Dios que tenían en el versículo 14 y que debían pelear por sus familias. Versículo 15. ¿Lo tiene ahí? Los enemigos se volvieron locos cuando vieron que no le hacíamos caso a ellos sino a Dios. Cuando nosotros tenemos la revelación de Dios, ¿qué pasa? Desbaratamos los planes del enemigo y el enemigo se enfurece y se confunde. ¿Y qué hicimos nosotros? Recobramos ánimo y volvimos a trabajar.
recobramos las fuerzas, el entusiasmo y volvimos para trabajar. La mayor revelación de Nehemías es que se enfocó en el Dios grande que tenemos y no en el problema, por más grande que sea. Se enfocó en el Dios que pelea por nosotros y no en los enemigos que están contra nosotros. Por las dudas, no sé, yo creo que todos lo saben, pero el Dios que nos defiende nunca perdió una batalla. No conoce derrota. Aprendieron que deberían trabajar unidos, de acuerdo, preparados para la obra, pero también preparados para los ataques del enemigo que con sus dichos querían desanimarlo para que no terminen lo que habían empezado. No pararon, escuche bien esto, no pararon de aquí en más de construir y no pararon de orar. Porque a veces, mire, por lo menos déjeme tener la ilusión que ustedes están orando todos los días por todos estos proyectos que tenemos. Pero nosotros, aquí están las hermanitas que vienen los martes y jueves a las 6:30 de la mañana. Bueno, esta semana hemos ido un poquito más. Pero yo no veo que todo el mundo tenga ese entusiasmo por la oración unida. Porque si bien hay una oración que puedes hacer de tu casa, en tu lugar secreto, hay una oración que se tiene que hacer cuando estamos juntos como cuerpo de Cristo. Y bueno, nunca dejaron, mientras la obra se estaba reconstruyendo, nunca dejaron de trabajar y nunca dejaron de ayunar y de orar. Hago una preguntita así. Levante la mano nada más los que lo hicieron, los demás no hay problema. Levante la mano los que ayunaron este mes por Ciudad de Paz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. 20 personas siendo generosos. Gente enfocada que entiende que lo espiritual es importante. Y los recursos económicos también son recontra importantes, pero más importante es la intimidad con Dios, el favor de Dios, la mano de Dios, apoyando en lo que estamos haciendo. Pero ¿saben qué? Hay hermanos que no han orado todavía y ayunado por los desafíos que Dios nos está poniendo. Hay hermanos que todavía no han hecho una siembra. Mira que ha venido hermanos que nos han dicho no tenemos una moneda, pero ¿sabes qué hacían? Se juntaban en la barca, producían cosas, la vendían. ¿Por qué? Porque querían sentirse parte. Ellos dicen no tengo, pero quiero ser parte. A mí no tener no me va a frenar ser parte del plan de Dios. Y ¿sabes qué? Bendigo a los líderes, a los asistentes y a la gente de la barca que se han puesto a trabajar y han logrado con esfuerzo poder conseguir cosas para seguir trabajando. Ya que no pararon de construir y de orar. Ahora entienden lo que decía la frase que leímos hace rato, que en una mano tenían la pala y en la otra mano tenían la espada. La pala habla de trabajo y la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, si lo quiere buscar. Ahora, Nehemías es el hombre que condujo la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y él era un hombre que vivía una realidad diferente a la del pueblo que vivía en Jerusalén. Él vivía en palacio, estaba rico y no le faltaba nada. Estaba en un estándar de comodidad súper alto. No pasaba necesidades, pero de pronto experimentó un llamado de Dios. Bueno, esto es hermoso porque los que experimentamos un llamado de Dios, aunque simplemente te diga como a Mateo, sígueme, vos deja todo y lo sigues. El llamado de Dios no tiene que ser de 3 horas. Con una palabra que Dios te hable, te hace dejar todo y seguirlo. Y ahí en medio de sus comodidades experimentó el llamado de Dios y asumió una carga colectiva
Porque la carga de la reconstrucción de la muralla era la carga del pueblo que vivía en Jerusalén, del pueblo judío que vivía en Jerusalén. Él estaba protegido, pero él dijo, no, yo asumo esta carga, una carga colectiva. ¿Y sabes qué hizo? Abandonó su zona de confort. Abandonó su zona de confort y se puso al frente de la reconstrucción sin temor a los ataques y contraataques que pudiera sufrir. Iglesia, es tiempo de salir de nuestra zona de confort. 4 paredes o la zona de confort que vos creas que tengas. Es tiempo de salir de nuestra zona de confort porque hay una sociedad con los muros caídos y el enemigo entra y sale por las puertas destruidas como quiere y hace lo que quiere con nuestras familias. Hoy nuestro país necesita que se le reconstruyan los muros. El enemigo ha provocado desánimo y temor en la mayor parte de nuestra sociedad. La mayoría de nuestros jóvenes no tienen esperanza en este país y se van a vivir a cualquier lugar del mundo. Quiero decirte que fuimos llamados a restaurar y reconstruir los muros caídos de nuestra sociedad en todas las áreas, en la cultura, en la educación, en la política, en el trabajo, en la economía, en la seguridad y en lo que sea. Ahora, ¿cuál es la muralla que Dios quiere restaurar a través de tu vida? ¿Cuál es la muralla que Dios quiere restaurar a través de esta iglesia? ¿A dónde te quiere poner al momento de restaurar las murallas de esta sociedad? ¿Será la muralla que rodea tu casa? ¿Será que quiere que reconstruyas la muralla rota de tu familia? ¿Sabe? Hay murallas que han estado por años destruidas y nadie hacía nada. El pueblo de Israel tuvo 13 años la muralla destruida. Y hay familias que tienen murallas destruidas que el enemigo entra y sale como quiere y hace cualquier cosa. Mire, le voy a dar un ejemplo para que vean los años que lleva una muralla destruida una familia. Abuelo alcohólico, padre alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico. Esa repetición de maldiciones generacionales es porque hay una muralla, hay huecos, hay murallas rotas, caídas, y nosotros tenemos que reconstruir y decirle, basta, ya no te metes más con nosotros. Pero tienes que reconstruir. ¿O qué esperas? ¿Que yo reconstruya la muralla de tu familia? La muralla de tu familia la tienes que reconstruir vos. Yo te voy a pasar, te voy a dar estrategias, te voy a dar herramientas, pero cada uno, por eso entiende el plan, los puso por familia. Bueno, mira, esa es tu muralla, si no la reconstruye, a vos te van a seguir atacando. Cuando vos no reconstruyes la muralla de tu familia, las maldiciones, la maldad, la iniquidad, se repite generación tras generación. Ahora quiero darte otro tipo de revelación escritural para ir más o menos entrando en tema. Pero lo voy a terminar aquí, después lo voy a seguir otro día, pero quiero que sepan que todo esto es entrar en tema. Termino en 10 minutos, no se preocupe. Pero lo que estoy haciendo es entrar en el tema de que vos entiendas lo espiritual y lo natural. La revelación escritural es la siguiente. Usted que conoce la Biblia y que la lee y la estudia, sabe que primero Dios llamó a Esdras antes que a Nehemías. Esdras es el capítulo anterior a Nehemías. Ahora, ¿para qué lo llama a Esdras? Dios lo llama a Esdras para restaurar el templo y el altar caído. Wow. No lo he entendido, pero no importa. Llama a Esdras primero para restaurar el templo y principalmente el altar. O sea que lo que Dios busca antes de reconstruir la muralla es restaurar
tu relación con Él, tu intimidad con Él. Quieres restaurar su comunión contigo. Por eso lo primero que va a buscar es un pueblo que venga a orar, un pueblo que ayune, un pueblo que adore de una manera diferente. Que venga con ganas, que venga temprano, que se suba y entre a los momentos cuando estén orando los hermanos, media hora antes ellos están orando, cuando están adorando, ellos están adorando. No como algunos que todavía son inmaduros que se quedan abajo, comiendo, charlando con el celular, con esto. Bueno, ya cada vez queda menos aquí que no. Ponele. Pero el que está creciendo, el que está animado, no viene para la palabra, viene para la oración, viene para la adoración y la palabra es el postre. Entonces la palabra le cobra otra vida. Después de llamar a Esdras para que reconstruya el templo y el altar, porque en el altar es el lugar de la intimidad. ¿Usted sabe lo que es un altar? Se construía con 12 piedras conforme cada una de las tribus. El altar tiene esta altura. Ahí se hacía el asado. ¿Se acuerdan? Se ponía la leña, se ponía la ofrenda, prendía fuego para que se consuma la ofrenda. Era como un asador, para que lo entienda. Ahora, el altar. En el altar no toca la tierra, pero tampoco está en el cielo. El altar es algo mucho más elevado que lo terrenal. Pero todavía no estás en el nivel super espiritual. Pero ya estás en un nivel más elevado. Entonces te está hablando que tu relación de altar es una relación mucho más elevada que solo venir a la iglesia. Que solo ir a una barca. Y es el nivel de relación que nos va a permitir vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Ahora, lo está entendiendo que has venido muchos años buscando que tu hijo salga de la droga, restaurar tu familia, restaurar tu matrimonio, restaurar tu economía. Pero si no tienes vida de altar, donde reciba las revelaciones y las estrategias por esa intimidad de altar que tengas, vos vas a seguir viniendo 30 años más a la iglesia y las cosas no te van a cambiar. Y yo te estoy trayendo esta enseñanza porque quiero que tus realidades cambien para bien. Y te tengo que decir la verdad. Porque hay gente que, pastor, nos desafía. Es Dios, es su palabra la que te desafía. A mí me gustaría, yo no soy de esos políticos que quieren tener al pueblo ignorante para manipularlo a su gana. A mí me interesa que usted sea un entendido de las cosas de Dios. Usted tenga sabiduría y sepa moverse y pueda vivir la vida victoriosa y pueda alcanzar las bendiciones que Dios ya soltó en los lugares celestes para nosotros. Después recién llamó a Nehemías a reconstruir ¿qué cosa? La cultura, la educación, la política, la salud, los muros caídos de una sociedad. Ahora, espero que esta palabra de Dios pueda motivarte para reconstruir tu vida. Espero que esta palabra pueda motivarte para reconstruir tu familia. Pero ¿sabes qué? La nación necesita también de vos. Santiago del Estero, Argentina, todo en estos tiempos que vivimos, necesita de la iglesia. Y una iglesia unida y puesta de acuerdo. Y una iglesia de oración, pero también de acción. Necesita que la iglesia se ponga en acción. Por eso te necesita como un agente de transformación. Te necesita que lleves un mensaje de aliento y de ánimo a otros. Porque hay mucha gente desanimada en esta sociedad. Entonces vos, como cristiano, tienes que llevar un mensaje de esperanza, de fe, para animar a las personas. Porque con ese mensaje las personas van a prosperar en su vida. Porque el deseo de Dios es que nosotros prosperemos en todas las áreas. Así lo dice en la carta del apóstol Juan. Amados, yo deseo que seas prosperado en la medida
que prospera tu alma. En la medida que prospera tu alma. Poneme el versículo 4, 17, 18 de vuelta. Me quedé atrapado. Perdón, no era el capítulo 4, era el 2. Capítulo 2, 17 y 18. Porque a mí me encanta eso. ¿No ven lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿No ven lo que está pasando en la economía de este país? ¿No ven que hay más de un 40% de pobres y más de un 15% de indigentes? ¿No están viendo que no alcanza para comer? ¿No están viendo que las puertas están consumidas y que entra cualquier tipo de demonio y se hace un picnic con nuestra sociedad, con nuestros hijos, con nuestra economía, con nuestra salud? Mirá gente llena de estrés, de desánimo, lleno de enfermedades que antes no existían, depresión, fobia, miedos, temores. Tenemos que hacer algo. Tenemos que edificar. No esperes que un político te edifique los muros que el diablo los volteó. Porque yo te estoy hablando de lo espiritual. El político te podrá construir los mejores edificios, los mejores discos, las mejores rutas, lo mejor que quieras. Pero las cosas espirituales las tenemos que edificar la iglesia. Versículo 18. Entonces le declaré, miren, Dios ya estuvo con nosotros antes. Dios, cuando yo me puse a orar y a ayunar, ¿sabes qué? Dios me dio una estrategia. Y me dio el valor para ir a hablar con el rey. ¿Y sabes qué? Dios ya había tocado al rey. Así que yo ya fui con mi lista. Necesito esto. Y me autorizó para todo. Así que Dios está a nuestro favor. Entonces se animaron todos. A ver, yo quiero que esto lo leamos todos juntos. Por eso los ejercité. Levantémonos y edifiquemos y esforcemos nuestras manos para el bien. Amén, amén y amén.